Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo seminario LANRESC. En esta ocasión tenemos una actividad especial. Vamos a presentar el libro de resiliencia de socioecosistemas costeros. Vamos a tener hoy la presencia del doctor Luis Malpica y el doctor Rodrigo Beas, que nos van a hablar sobre este libro que fue coordinado por la doctora Sofía Ávila y la doctora Iliana Espejel. Me voy a permitir presentar a nuestros ponentes del día de hoy. El doctor Rodrigo Beas Luna es investigador y docente de la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada, Baja California, y en la Facultad de Ciencias Marinas. Sus líneas de investigación son los trabajos relacionados con los efectos del cambio climático en sistemas marinos costeros, el acoplamiento de redes ecológicas y socioeconómicas, la implementación de programas de monitoreo físico, químico y biológico, entre otros, como por ejemplo la percepción remota para identificar agentes de cambios ambientales. Él fue organizador del centenario de la Western Society of Naturalists el 31 de octubre del 2019, que fue realizado en Ensenada, en donde participaron más de 500 investigadores de distintos países, entre ellos México, Estados Unidos, Canadá, Chile, Francia, España, Australia y Nueva Zelanda. El doctor Luis Malpica Cruz es investigador del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada, Baja California. En particular, le interesa el estudio de cómo diferentes estresores están produciendo cambios globales que afectan la interacción entre los sistemas socioecológicos desde el punto de vista de su adaptabilidad, resiliencia y manejo. Su línea de investigación se enfoca en áreas de ecología marina, la conservación y manejo de recursos costeros. El doctor Luis Malpica Cruz y el doctor Rodrigo Beas Luna también colaboran de manera conjunta en Ecosimati, Ecología, Cielo, Mar y Tierra. Colaboran como asesores científicos de esta asociación civil que está enfocada en el estudio de la megafauna marina y también en la megafauna terrestre. También ambos investigadores son socios fundadores y colaboradores de Mezcal, consorcio de investigación sobre los ecosistemas costeros y cómo están influenciados por los efectos del cambio climático. A continuación me permito presentar a las coordinadoras de este libro, la doctora Verónica Sofía Ávila. Ella es investigadora titular C en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales líneas de investigación abarcan temas como la diversificación de los hogares, la resiliencia de sus ecosistemas, la economía ecológica, la evaluación de políticas públicas y la valoración de servicios ecosistémicos. Actualmente es coordinadora de 2 proyectos de investigación relacionados con la resiliencia de cuencas costeras y la diversificación de hogares rurales. Y ella es miembro del Consejo Directivo del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, LANRESC. Finalmente, me permito presentar a la doctora Iliana Espejel. Ella es investigadora y profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene experiencia profesional de más de 30 años en la ecología de dunas costeras, el manejo de la zona costera, ordenamiento ecológico. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, emérito académico de la Universidad Autónoma de Baja California en el 2012, mérito ecológico, el premio del mérito ecológico en el 2017, otorgado por la Semarnat en categoría individual de investigación. Sus trabajos tienen más de 400 citas y como profesora ha impartido cursos y talleres en diversas instituciones sobre ecología y manejo de ecosistemas. Además, tiene mucho interés en la comunicación de la ciencia. Estas son unas breves semblanzas de los investigadores que nos acompañan el día de hoy para tener la presentación del libro Resiliencia de socioecosistemas costeros. Entonces, a partir de este momento, me permito darle la palabra a
la doctora Sofía Ávila para que nos hable un poco sobre el origen del libro. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Hola a todos, muchas gracias por escucharnos, por interesarse en esta presentación, en este libro. Y pues yo les voy a contar un poquito cómo surgió la idea de hacer este trabajo. Y bueno, esta presentación es realmente la culminación de todo un proceso en el cual, bueno, en primera instancia el objetivo fue pues reflexionar sobre algunos retos que se tienen en la resiliencia a nivel mundial, es decir, son temas que se discuten en la literatura, en los ámbitos de tomadores de decisiones, en fin. Entonces queríamos pues un poco ver cuál era el estatus de México en estas temáticas y sobre todo pues también cuál sería el camino a seguir, ¿no? No solamente para el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, sino en general para los socioecosistemas. Digamos, muchos de los temas que aquí se abordan no son exclusivos de los sistemas costeros, aunque lo que quisimos hacer aquí es buscar qué información o qué conocimiento hay ya de algunos de estas temáticas en México en particular. Entonces, bueno, estas reflexiones lo que permiten pues son insumos para el ámbito académico, pero también para planear monitoreos junto con otras instituciones y pues nuestro fin último pues es que esto realmente sirva para toma de decisiones. Entonces, lo primero que hicimos fue pues invitar a gente misma del Laboratorio de Resiliencia Costera, del LANRESC, y bueno, después de ello, pues incluimos a gente que también estaba en otras instituciones, ¿no? Y un poquito la reflexión al conformar todo este grupo que participó en el libro es que pues en primera instancia no todos habían trabajado en temas interdisciplinarios, mucho menos en el tema de resiliencia, entonces pues también fue como un poco difícil, ¿no? Esta primera parte en el cual pues entender qué es lo que se quería del libro exactamente. Y bueno, muy pocos, o incluso sí, algunos no se conocían entre sí, lo cual también eso fue todo un reto, ¿no? Incorporar disciplinas, gente que no se conocía, etcétera. Pero bueno, la verdad es que un proceso para mí muy interesante. Aprendí muchísimo. Y bueno, lo que quisiéramos es que todo este proceso y el resultado que aquí tenemos, pues sea utilizado para el conocimiento en general, ¿no? Y sobre todo, pues para cambiar una visión hacia la transformación de los sistemas, no nada más a su estudio, la integración de elementos, sino la transformación de los socioecosistemas hacia la sustentabilidad. Y bueno, este libro se hizo con apoyo de fondos del CONACYT, de la Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, de la UNAM misma y del proyecto TRACE que tenemos ahora todavía en elaboración, que estamos trabajando para la cuenca Copalita y otros países. Y bueno, yo creo que también quiero recalcar no nada más el objetivo, sino que también pues agradecer a todos los que participaron, no solo los autores, pero la parte de edición, la verdad es que fue un trabajo fuerte, a marchas forzadas. Entonces, pues el agradecimiento al equipo de ediciones del instituto y también a Gabriela, a quien hizo parte de la edición de este trabajo. El doctor Rodrigo Beas y junto con el doctor Luis Malpica nos van a hablar sobre este libro. Muchísimas gracias y disculpen. Hola, muchas gracias y mil disculpas también generalizadas. Estaba mencionando sobre los agradecimientos que tenemos para Sofía Ileana y todos sus coautores sobre este pase de estafeta para
para nosotros y nuestro grupo de investigación y otros grupos de investigación como nosotros para construir una red de resiliencia costera en México. Y también era un agradecimiento a nuestras instituciones y a nuestros colegas que nos dan esta flexibilidad de salirnos de la caja y tratar de pensar un poquito más afuera de nuestras zonas de confort y así expandir o extender nuestras habilidades. Al final, vemos este libro como una llave para muchos ecólogos, muchos sociólogos, muchos economistas. Es una llave para abrir una puerta transdisciplinar con un pensamiento de resiliencia. Entonces, este libro fue súper interesante leer. Consta de 5 capítulos. Luis, cuando gustes puedes interrumpirme, pero... Yo creo que tan solo también para empezar a agradecer, ¿no?, la oportunidad a Sofía, a Ileana, a Lanres, ¿no? O sea, tanto Rodrigo como yo nos reintegramos recientemente como profesores, como investigadores a la academia en México y venimos con esta idea de donde realizamos nuestros doctorados o postdoctorados, con esta idea de la resiliencia y llegamos a México y como que necesitamos precisamente esto, ¿no? Empezar a conectar con la gente que, aunque no lo llama de esa manera, como indicó Sofi, está haciendo este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces es un gusto participar en este esfuerzo. Muchas gracias. Entonces, si quieres, síguele con los capítulos, ¿no? La descripción. Bueno, son 5 capítulos, alrededor de 200 páginas, relativamente fácil de leer. Bueno, depende del formato que lo tengan. Estos capítulos están antecedidos por un prólogo, por una introducción súper importante que explica otra vez este tema de que México es megadiverso y tenemos muchísimas cosas súper buenas para ofrecer al mundo, pero en países como México nos resulta difícil construir una trayectoria hacia la gobernanza adaptativa porque cada actor está jalando para diferente lugar y nomás no hemos podido adaptarnos o enfocarnos a un objetivo en común. Y esto lo explican muy bien y creemos que esa es una de las contribuciones de este libro. Pero está estructurado con esta introducción, luego vienen estos 5 capítulos. El primero es sobre la construcción de un socioecosistema costero y sus retos para medir su resiliencia. Vamos a ir súper breve para describir muy grandes rasgos cada uno de los capítulos, pero este capítulo primero... sí. Espérate, nada más de regreso. Es que es súper interesante, ¿no? La manera en la que lo ha estructurado, ¿no?, a mí se me hace muy, muy útil. Y digo, quiero compartir nada más una anécdota antes de tal vez entrar, ¿no? Yo ofrezco un curso de posgrado en el doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo de la UABC. Y este curso se llama Taller de Introducción a Sistemas Complejos, ¿no?, que es una herencia de cuando se inició este programa de doctorado. Y entonces cuando entré me ofrecieron ofrecer este curso y yo estaba precisamente buscando un libro como este. Lo empecé a dar el año pasado, el curso, y realmente me costó trabajo tal vez como que encontrar literatura, sobre todo con casos de estudio en México, en donde se pudieran aplicar, donde ya se estuviera realizando este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, cuando primero Ileana nos dio a conocer el libro y luego nos invitó a comentar al respecto, lo empecé a leer y dije, no, pues este es mi libro de texto para este curso, porque precisamente presenta estas características, estas variables de los socioecosistemas, ¿no? Con este enfoque obviamente de resiliencia, pero cada uno de los capítulos, que ahorita, como dice Rodrigo, vamos a revisar brevemente, nos los describe de una manera muy puntual, muy concreta, ¿no? Súper accesible, ¿no? Obviamente para la comunidad académica, pero para estudiantes en el tema, ¿no? Sí, esta construcción de socioecosistemas no es trivial y hay muchas rebanadas en el pastel y que muchas veces no embonan muy bien, pero este libro
describe cómo construirlas siquiera y caracterizarlos y ponerles límites, ¿no? Porque cualquier cosa puede ser un ecosistema o no. Y entonces ellos describen muy bien cómo construirlos y se soportan sus ideas con imágenes como esta que le estamos mostrando, en donde hay muchísimas flechas, muchísimos cuadritos y muchísimo todo, pero cada cosa está bien pensada en donde debe de ir y cómo está interactuando con lo demás y cómo está teniendo estas retroalimentaciones. Y además, no solo esto, en este capítulo, esta misma imagen la tratan de usar para describir un sistema arrecifal mesoamericano, también un socioecosistema costero de un bosque de manglar en el Pacífico Sur de México y también un socioecosistema del puerto de Sisal. Entonces, no solo explica la teoría, pero también te dice 3 ejemplos puntuales de cómo funciona esta construcción, ¿no? Precisamente, precisamente es que ese es precisamente el valor que yo le veo a esta contribución, ¿no? Porque, digo, el libro en general yo lo veo como una revisión de la literatura súper importante, súper fuerte, con todos los grupos de investigación, los colegas investigadores internacionales que están empujando esta línea de conocimiento, pero precisamente el libro aterriza con ejemplos puntuales, como dijiste, ¿no? Entonces, el no nada más leer un artículo, ¿no? de alguien que empezó a pensar estas ideas tal vez en Europa, ¿no? O en Norteamérica, sino que además ya lo puedes ver con algo construido, con algo palpable, ¿no? Y además aquí empieza a cruzar la barrera precisamente de la de la interdisciplinariedad, ¿no? Porque muchas veces como investigadores nos forman, no sé, como oceanólogos, yo soy oceanólogo de formación, ¿no? Rodrigo, tú eres biólogo, ¿no? Pero, o sea, nos forman y nos encasillan, ¿no? O sea, nos encasillan, por ejemplo, en ese cuadrito verde, ¿no? Que es la parte ecológica o biológica del sistema, ¿no? Y ahí es donde te dicen, aquí tienes que estudiar y no tienes que ver afuera, ¿no? Y sin embargo, con esta visión sistémica, tienes que trascender esa frontera, ¿no? Tienes que pensar en estas retroalimentaciones, ¿no? En estas flechitas que digo, se esquematizan de una manera muy simple y sencilla, ¿no? Y entonces permite al investigador, para empezar a hacer conciencia de la conexión que existe con los otros grupos, con los otros componentes del sistema, ¿no? Sí, y también en este capítulo enlistan varios retos, ¿no? Porque, como digo, no es trivial. Pues la medición de la resiliencia en estos ecosistemas, ni siquiera la resiliencia en un sistema biológico de una caja de Petri es sencilla de medir. Imagínense ahora en estos monstruos complejos. Ahí es difícil en conseguir los datos, es difícil de conseguir los análisis, es difícil de integrar todo. Y entonces hay muy poquitos o casi nada. Bueno, aquí parece que el libro dice que no hay ningún estudio que haya ocurrido en donde se analiza este concepto de sus ecosistemas o resiliencia de ecosistemas en un sistema dinámico. O sea, podemos tomar una foto en el tiempo y analizarlo y a lo mejor podemos encontrar algunos patrones, pero ya todo esto sabemos que está cambiando y está siendo afectado por muchos factores de cambio y entonces lo hace todavía más complejo. Pero esta complejidad, específicamente en este libro, la dividen muy bien y la explican casi hasta entendible. Entonces, terminas capítulos contento diciendo, oye, se me ordenaron las ideas que tenía con estos ejemplos y con estos argumentos. Claro, sobre todo, precisamente porque, digo, el nacimiento de toda esta teoría viene también de áreas un poco disciplinares, ¿no? O sea, se desarrolla con, no sé, pensamientos de economistas, ¿no? De físicos, químicos, biólogos, ¿no? Y poco a poco como que ocurre esta convergencia, ¿no? Pero a veces cuando lees la literatura primaria, donde apenas se originaron ciertos conceptos, ciertas ideas, lo explican desde su perspectiva, desde su área, y a veces es un poquito difícil entenderles, ¿no? Como que seguirles el paso, ¿no? Digo, algunos de los, o sea, cuando apenas se originan o se publican los trabajos sobre resiliencia, ¿no? O sea, ¿qué es la resiliencia? ¿Cómo se escribe
y lo hacen los físicos, ¿no? Con un sistema dinámico, ¿no? Con flechitas, con vectores, ¿no? Y cuando le presentas eso, por ejemplo, a un biólogo, es así como, no, o sea, como que es un poquito difícil de digerir, precisamente, y luego traducir todo eso para entender la complejidad que tiene al respecto de, por ejemplo, las escalas espaciales y temporales, ¿no? Ese yo creo que es otra contribución muy valiosa de este libro, ¿no? Sí, bueno, por último, sobre este capítulo, y que hace referencia a muchos de los otros temas del resto de capítulos, que estamos viendo tiempo y a diferentes escalas. Y entonces, lo veremos en otros capítulos, pero aquí hay muchos componentes que se hablan en la resiliencia, que son efectos negativos, efectos positivos a diferentes escalas en diferentes elementos del sistema del socioecosistema. Entonces, el siguiente capítulo, que es el capítulo 2, ya que tienes conceptualizado cuál es el sistema, le pusiste límites y más o menos sabes cómo medir la resiliencia, pues la resiliencia, ¿qué? Entonces, esto, así de complejo es nuestra vida, ¿no? Tenemos muchísimos efectos buenos, malos, estresores físicos, biológicos, socioeconómicos. Y, por ejemplo, hay cosas relativamente triviales para medir agua. ¿Cómo mides el agua? Bueno, mides la temperatura, la productividad, la salinidad, el oxígeno disuelto, sólidos, cosas así, ¿no? Puedes también medir fauna, le puedes medir qué tan grande es, qué tan diverso es, qué tan abundante es, qué parte está jugando en la cadena trófica, o también puedes medir el estado socioeconómico de este sistema, gracias al ingreso, a la riqueza, a la educación, a la ocupación, y todas estas formas de medir los impactos y los factores de cambio, hacen tablas en este libro súper bien definidas, pensadas y claras de seguir. Entonces, algo así que esta figura es justo del libro, pero es, volteas a ver un sistema y dices, no, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y yo creo que ellos hacen un buen trabajo en organizarlo y dividir estas piezas tan complejas. Sí, precisamente porque, o sea, como decíamos, ¿no? O sea, desde la perspectiva disciplinaria, que es como principalmente nos enseñan, ¿no? Tradicionalmente, nos enseñan a enfocarnos en una variable, ¿no? O sea, dentro de tu cajita de ecólogo o de sociólogo, te enfocas en una variable, mides esa variable, ¿no? Y no te preocupas mucho, digo, a veces puedes tal vez medir algunas otras variables, pero sigues estando encasillado, ¿no? Y aquí lo que presentan dicen, bueno, es que si queremos realmente hablar de resiliencia de este sistema complejo, de este socioecosistema, necesitamos ver cómo están interactuando muchas variables, ¿no? Entonces aquí es donde también está la invitación, ¿no? A movernos hacia la trans, inter y multidisciplinariedad, ¿no? O sea, no nos podemos quedar, si queremos realmente incidir en manejo y en alcanzar esta utopía de la sostenibilidad o sustentabilidad, tenemos que verlo de una misión más integral. No podemos solo quedarnos encasillados en yo mido la temperatura del océano y es la única variable que importa. Capítulo 3, ahí vamos, poco a poco. Es que hay muchísimas cosas que decir, es difícil. Sí. Esto es los umbrales que tienen estos socioecosistemas costeros. Este tema de los umbrales fue uno de los conceptos que vamos a hablar después de conceptos, pero fue uno de los conceptos que casi se le invirtió todo un capítulo porque es súper relevante. Esta imagen también del libro muestra cómo puedes... las variables, por ejemplo, pueden ser el ruido de... Este es un bicho, un mamífero carismático, ¿no? Esta bolita moradita o así. Y le pones ruido, ¿no? En la variable 1, o le pones calidad de agua en la variable 2, y entonces si aumentas el ruido, si aumentas la contaminación del agua, este bicho, este sistema va a moverse. Va a aguantar tanto ruido sin moverse, pero va a llegar un punto en que se va
se va a mover y se va a mover a otro estado. Y esta complejidad, cuando tienes una variable, dos variables o más variables, estos umbrales pueden ser relevantes o tienen que ser relevantes para este estudio de la, de la resiliencia. En práctica, es definir un umbral, es complicado. Imagínense tener dos o más jugando el papel, empujando a diferentes estados. Podemos intentar retomar con esto de los umbrales, ¿no? A veces es un poquito complejo entender este concepto, ¿no? Y unirlo sobre todo a la parte de la resiliencia, ¿no? Entonces, la de resiliencia y el umbral, ¿no? Entonces, digo, el ejemplo clásico y sencillo es la liga, ¿no? Entonces, tienes una liga que puedes entender que ese es tu socioecosistema, tu sistema complejo, ¿no? Y toda esa liga la puedes apreciar, la puedes jalar, que esa es una variable, ¿no? El esfuerzo que está aguantando el sistema, no tu variable. Y la regresas, y regresa a su tamaño y forma original, y esa es la resiliencia, ¿no? La estiras y regresa, esa es la resiliencia del sistema. Pero cuando podemos empezar a incorporar esto de los estresores y del umbral, puedes decir, bueno, yo meto esta liga al congelador, ¿no? Que la liga se congela o se pone muy dura, ¿no? Y la saco y la misma presión o la misma fuerza de estiramiento, ya no va a estirarse tanto y hasta se va a romper, ¿no? Ese momento en el que se rompe, ese es el umbral en el que nuestro sistema puede llegar a un nuevo sistema, ¿no? En el caso de la liga, el nuevo sistema pues ya no es una liga como la de antes, ¿no? Ya no es un círculo, sino una línea, ¿no? Sí, y ese es precisamente sí, el tema, ¿no? Sí, pero, perdón Luis que te interrumpa, pero justo ese es el choro que le dices a los estudiantes, te queda clarísimo el umbral, pero para analizar los umbrales en los medios de vida, o sea, es transformar tu pensamiento de una liga a toda esta complejidad que estamos hablando, yo creo que los autores sugieren estudiar los capitales humanos, financieros, físicos, sociales y naturales para todos estos umbrales y escogen una serie de indicadores y las variables que se pueden medir. Entonces, yo creo que este capítulo es súper importante porque va más allá y otra vez nos da estas herramientas. Hablaba un poquito de una población de mamíferos marinos porque justo en el libro te dicen, a ver, si quieres medir el umbral, el número de decibeles de sonido, de ruido son 180 y cuando ese 180 se rompe, o sea, se pasa al siguiente estado. Entonces, son conceptos interesantes que no le mérito para nada el ejemplo de la liga, al contrario, yo creo que es una súper buena anécdota, pero lo que el libro dice también es súper útil porque ya ahora le pones números y le pones cosas y tú te vas enfocando con los indicadores que puedas encontrar dentro de tu sistema. Claro, para entender este umbral. Ajá. Claro, y además sobre todo el reto que también tocan, y es precisamente el que, creo que lo habías mencionado, ¿no? Es muy difícil determinar cuál es el umbral, ¿no? Antes de que ocurra un cambio en el sistema no es fácil hacerlo, ¿no? Entonces muchas veces solo podemos determinar que ya ocurrió un cambio a posteriori a que ocurre desafortunadamente la acumulación de estresor, del estresor cualquiera que sea, ¿no? Entonces, por eso la importancia de implementar monitoreos y bueno, identificar los indicadores y establecer como precisamente como límites, ¿no? En un sistema hasta cuándo podemos llegar antes de que esperemos que algo va a cambiar, ¿no? Pero sí, definitivamente digo. Antes de cruzar estos umbrales, ¿no? Antes de, sí. Claro. Bueno, capítulo 4. Es que hay mucho que... El capítulo 4 es el que no es... No sé, es como la complejidad llega a su punto máximo, porque además todo esto que hablamos está dependiendo de la escala de tiempo y de espacio. Aquí esta imagen está súper bonita, está súper sencilla, pero luego ahora realmente entenderlo a diferentes escalas, todos estos procesos es complicado y a mí especialmente todavía hay muchísimo que trabajar. Es un área de oportunidad todo esto de entender estos sistemas en un rollo dinámico a diferentes escalas de tiempo y de espacio.
porque cualquier efecto ambiental o social o económico va a afectar diferentes elementos del socioecosistema en diferente magnitud. Y bueno, es una complejidad brutal. Las páginas las tienes que releer y releer en este capítulo. Es un reto, es un reto. Y además que, o sea, digo, el problema realmente de esto, y también lo menciona, ¿no? Es precisamente que muchas veces hay una escasez de datos, ¿no? Para poder realmente entender esto a las diferentes escalas que dependen, ¿no? O sea, escala temporal, o sea, hay muy pocas variables en general que podamos nosotros ir más allá de, no sé, 10, 20 años, ¿no? O sea, hay ciertos esfuerzos de monitoreo de algún tipo, ¿no? Desde sociales, ¿no? O ecológicos, biológicos, ¿no? Pero, digo, para bien o para mal, muchas veces hay limitaciones de recursos financieros, humanos, ¿no? Que impiden que los monitoreos realmente a largo plazo, ¿no? Y a veces tal vez están ocurriendo y de repente se corta el acceso al recurso, al apoyo, y entonces ya no se puede medir, ¿no? Entonces, cuando uno quiere empezar a hacer tal vez algún tipo de monitoreo de algo, siempre de nuevo tienes que regresar a, bueno, ¿y cuál es mi línea base, no? Y a veces las líneas bases, y aquí es la clave de las escalas espaciotemporales, y es que ¿hasta qué punto podemos decir que ya, o sea, cuál es la huella humana? ¿Qué tan antigua es la huella humana cuando estamos hablando de precisamente, ¿no? El estado de un socioecosistema. ¿Cómo podemos llamar que un estado está sano o no? ¿No? Digo, el caso, por ejemplo, que conozco, en donde estuve haciendo el doctorado en Columbia Británica, hace poco, por ejemplo, descubrieron evidencia de cómo las comunidades de las primeras naciones allá habían hecho modificaciones en la zona costera hace, no sé, como 2000 años, ¿no? Y hay registros históricos, ¿no? Discursos orales de cómo hacían esos impactos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, o los colegas allá, por ejemplo, a veces trabajan sobre el supuesto de que son ecosistemas pristinos, ¿no? Cuando ya ocurrió un impacto hace cientos de años, ¿no? Y en México pasa lo mismo, ¿no? Entonces, esa línea base, ¿cómo podemos nosotros establecerla? Y digo, es importante estar conscientes precisamente, ¿no? De esta problemática de que el ecosistema, de que el socioecosistema trabaja a lo largo de estas escalas, y muchas de las variables que vamos a poder medir en nuestro tiempo de vida, o sea, no vamos a poder a veces evaluar, ¿no? Los impactos, ya sea positivos o negativos, que va a tener dentro de 100 años, ¿no? O más bien, necesitaría pasar 100 años para poder medir si pasó o no algo, ¿no? Y ese es un reto enorme de esto. Sí, solo para concluir este capítulo muestra dos estudios de caso, uno del delta del Usumacinta y estrategias adaptativas para pescadores artesanales. Y como que es un súper buena introducción o súper buen paso anterior hacia el siguiente capítulo, que es, bueno, este rollo de las escalas, especialmente temporales, es complejo porque, como dice Luis, necesitas muchísima información, pero un índice o un acercamiento que podemos tener es seguir estas trayectorias o dibujarlas. Y personalmente ese es mi capítulo favorito, fue el que más me explotó la cabeza porque, claro, puedes integrar la poca información que tienes de los diferentes elementos y meterlos en una historia y contar la historia y entender eventualmente si el sistema, como viene esta figura, si el sistema nomás está variando alrededor de la misma tendencia, o si está yéndose para arriba o para abajo, o si de plano encontramos estos umbrales y cambia de estado. Luis, especialmente es mi favorito, interrúmpeme cuando quieras, fue mi favorito porque uno de los ejemplos es la Pacífico Norte, que es esta región en Baja California, que pues definen la trayectoria, utilizan este ejemplo para definir el concepto de trayectoria de socioecosistemas.
y eventualmente llegan a las ideas de resiliencia, ¿no? Utilizaron este estudio y lo dividieron en 3 etapas. Aquí nada más les muestro la figura de la etapa 3, pero la etapa 1 habla sobre los primeros pescadores que llegaron ahí y cuáles eran las situaciones en las que vivían, tanto ambientales como sociales y políticas. Después, en la etapa 2, describen súper bien cómo se integró la Pacífico Norte con todas estas cooperativas. Si no están familiarizados con este sitio, les recomiendo completamente que se vayan directito al número 5 y luego ya leen todos los demás capítulos. Pero este capítulo, esta etapa 3 de la trayectoria de este sistema, habla de la pesca o la pesquería sostenible, ¿no? Y entonces es los años, diferentes eventos que han pasado, se ha subido, se ha bajado y tratan de hacerlo gráfico como una diversidad enorme de factores influencia esta trayectoria y eventualmente pinta una tendencia para dónde va este sistema, ¿no? También, sí, perdón, dale. No, digo, o sea, y la cosa o lo interesante es que, o sea, este es un caso de estudio, ¿no? Pero, o sea, es interesante si le pudiéramos rascar, ¿no? A todas las zonas precisamente costeras del país, ¿no? Y entender la historia, ¿no? Digo, muchas veces no entendemos, o sea, por ejemplo aquí, ¿no? O sea, lo que les decía de cuál es la escala del tiempo que estás analizando, ¿no? O sea, podemos preguntar aquí, digo, nosotros radicamos en Ensenada, Baja California, ¿no? Y yo dudo que muchos de ellos, de los habitantes locales, sepan que la pesca aquí se inició porque pescadores japoneses llegaron y querían ver qué se podía pescar aquí, ¿no? O sea, realmente, cuando a veces hablamos de comunidades locales, y digo, no, o sea, las comunidades locales aquí son pesqueras, pero no son pesqueras de hace cientos de años, ¿no? Es una comunidad que recientemente se involucró, ¿no? Y eso tiene un chorro de repercusiones o de impactos de cómo se está realizando y hacia dónde va la actividad de este socioecosistema que son las pesquerías, ¿no? Que son uno de los temas que estudiamos, ¿no? Pero sí, la trayectoria de análisis que hacen, ¿no? De cómo van incorporando todos los diferentes cambios en el sistema de gobernanza, por ejemplo, ¿no? O sea, en el sistema de los cambios sociales que han permitido que las comunidades pesqueras de esta región estén en la situación actual, ¿no? Digo, ya sea buena o mala, ¿no? Bueno, y también aquí hablan en este capítulo de otros casos de estudio en Oaxaca y también en Cizal. Y bueno, pues ahí durante toda esta explicación de diferentes eventos se explican cómo la pobreza, la migración, bueno, van y definen pobreza de una forma increíble. También tienen toda una tabla que te dicen, bueno, sí eres pobre, ¿cuántos mexicanos hay pobres? ¿Y qué quiere decir la pobreza? Y cómo esto tiene que ver en estas trayectorias de los sistemas. Es súper interesante, definitivamente una recomendación muy buena. Y bueno, de esto se trata el libro. Al final hay una sección de comentarios y comentarios finales. Y bueno, en general, no sé qué tanto más tiempo tenemos, pero que quisiéramos tomar lo que resta en analizar todo el libro y la contribución y beneficios básicos de este libro. Y uno ya lo dijo, o ya a lo mejor Luis ya lo mencionó varias veces, el tener un documento centralizado que podemos utilizar como libro de texto, ya lo pedíamos a gritos, ¿no? Especialmente creemos que para nuestros estudiantes es valioso, pero también para nosotros creemos que, como yo, como Luis y como muchos de nuestros colegas que estamos tratando de entender la resiliencia, tiene esta estandarización de conceptos muy buena. Y aquí les ponemos una sopa de letras, pero ¿qué es un socioecosistema? ¿Qué es resiliencia? ¿Qué es interdisciplinariedad? ¿Qué son umbrales? ¿Qué son cambios de regímenes? Todo esto lo tocan muy bien y creemos de una forma elegante porque
con nuestra experiencia, es que tenemos varios años tratando de interactuar con sociólogos o con economistas o con políticos, siempre el avance de nuestra ciencia y de cómo podemos informar estas trayectorias, esta resiliencia, se ve siempre limitada por la falta de entender el mismo concepto. Entonces, nos le hemos pasado por muchos años peleando que para un ecólogo resiliencia es una cosa y para un sociólogo es otra y para un economista es otra. Entonces, este es como un esfuerzo de enterrar todas estas discusiones que siempre era sentarte en una mesa de esas de discusión y aventarte libros. Ponte a leer, tú no sabes de esto y tú no eres socioecosistemista, porque... Pero este libro es este escalón para dar el siguiente paso y realmente sentarnos a la mesa de integrar y de integrar varias disciplinas y de mover estas cosas para adelante. Sí, definitivo, ¿no? Es una invitación, ¿no? A unificar el lenguaje, ¿no? O sea, hablar el mismo idioma, básicamente, que como decíamos al principio, ¿no? O sea, nuestra formación disciplinar nos hace estar muy encasillados, ¿no? Entonces, invita a homogenizarlo, ¿no? El debate que, por ejemplo, siempre ha habido, ¿no? Que en inglés se utiliza más Social Ecological System, ¿no? Y en español se ha empezado a utilizar socioecosistema, ¿no? Pero ahí mismo los autores, las coordinadoras dicen, vamos a dejar ese debate por un lado, ahorita el punto es el fondo, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante de entender? ¿Cómo le podemos llamar de manera unificada? Utilicemos este lenguaje y vamos para adelante, ¿no? O sea, dejemos de atrás el debate, digo, no porque no sea importante, ¿no? La discusión de la epistemología, de los conceptos, ¿no? Sino que si queremos realmente incidir de nuevo en un manejo para llegar a sostenibilidad, a sustentabilidad de zona costera, necesitamos aplicar ya este conocimiento, no nos cae en la discusión de qué significa cada término. y bueno, yo creo que digo, y también me gustaría mencionarlo, ¿no? O sea, lo que dice Rodrigo es un reto todavía más allá, digo, esta invitación es muy buena porque nos invita a los investigadores, a la academia, a hablar el mismo idioma. Pero ahora tenemos que ser capaces de utilizar este conocimiento para poder decirle a los que toman decisiones, a los que realizan manejo realmente, gobierno, asociaciones civiles tal vez, qué es lo que se necesita hacer, ¿no? ¿Cómo se puede ahora utilizar estos términos, este concepto para traducírselo a ellos, ¿no? Porque a final de cuentas no nos podemos quedar de nuevo solo con tenemos nuestras bases de datos en Excel y nuestros papers, ¿no? En cualquier revista, ¿no? Tenemos que ser capaces de incidir en acciones que realmente mejoren la calidad de vida y el estado de los ecosistemas costeros de México, ¿no? Y yo creo que en esos ecosistemas es donde, digo, muy malamente tal vez a veces en las ciudades es muy fácil disociarse del sistema natural, ¿no? Es más fácil como aislarse la gente, ¿no? Pero en la costa, en las comunidades pesqueras, ahí lo viven a cada rato, ¿no? O sea, ahí viven las tormentas, viven los huracanes, viven los impactos de calentamiento en ondas de calor que acaban con pesquerías o con recursos pesqueros, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente se puede ver la necesidad de utilizar este lenguaje para empujar estrategias de manejo eficientes, ¿no? Sí, bueno, yo puedo seguir platicando de esto para siempre. Una de las cosas que me gusta... Te interrumpo tantito, Berta. Sí. Ya estoy sí, aquí, claro. te regreso. Muchísimas gracias. Me gustaría aprovechar estos momentitos y ahorita te cedo la palabra otra vez, porque hay una pregunta en el chat que me parece importante retomar y se aclaró al inicio de esta charla. ¿Dónde pueden comprar el libro o si simplemente lo descargan en el enlace? Ya quieren leerlo. ¿Qué nos pueden decir, por favor? Pues el libro está en el Instituto de Investigaciones Económicas, en la parte de publicaciones.
Ahí están pues tanto versiones electrónicas y bueno, ahorita la librería de la UNAM está cerrada, pero está también la versión impresa para quien guste. Estoy viendo si hay posibilidades de adquirirlo y que se les ha enviado, pero todavía no me contestan. Pero sí está a disponibilidad pues ahí en la página del instituto. Sí, les pusimos el enlace del libro, que lo pueden bajar en PDF y también para libro electrónico, pero quedaba la duda de así los que lo quieren en físico. Entonces sí va a estar en físico, va a estar disponible, pero por ahorita, mientras nos tengamos que quedar en casa, pues no será posible. Perfecto. En lo que nos llega alguna otra pregunta, porque veo que están escribiendo, ¿algún detalle que quisieran agregar las coordinadoras respecto a los comentarios de los doctores? Pues yo la verdad es que al escucharlos me congratulo porque justo lo que ustedes vivieron al leerlo fue el proceso que se dio cuando se hizo el libro, ¿no? O sea, para mí como que al comenzar esto pues era como muy obvio lo que se tenía que escribir y hacer, y cuando fui viendo que pues no era muy obvio para todos los demás, pues entonces justo comentamos como este proceso de transformación. Y pues entonces lo que les decía al principio, o sea, el libro no es solo un resultado de académicos que decidimos pues hacerlo y ya está, sino en cada uno de los que participaron estoy segura que hubo un proceso de reflexión, y creo que eso es todavía más valioso. Cada uno de los capítulos tiene gente de diferentes disciplinas, fue uno de los, digamos, objetivos, ¿no?, que quisimos plantear. Y entonces, pues me gustan mucho las observaciones que han hecho y les agradezco muchísimo pues que hayan aceptado pues presentarlo el día de hoy. Al contrario, un gusto. Yo tenía miedo de su opinión. Dije, ay, en público nos van a hacer pomada. No, yo dije que... Pero da mucho gusto escucharlos y pensar que va a ser un libro que va a cumplir la función que queríamos, que fuera usado en las clases. Especialmente los recuadros, a mí también me gustaron mucho. Y bueno, hay que aclarar algo ahí de los recuadros, y es que los autores de los recuadros a veces pasaron a ser coautores de los capítulos, o cuando ya estaba tomado como el recuadro de la Pacífico Norte. Es una página de internet de una tesis, es resultado de una tesis de doctorado de Pablo Álvarez, del doctorado que tenemos nosotros de Medio Ambiente y Desarrollo. Y es, bueno, la caricatura de una publicación con Gerardo Bocco, George Singer y otros autores, Julie y yo, pero entonces como que también nos costó trabajo esta parte de cuando ya algo está hecho y lo tomas de internet, por ejemplo, cómo lo citas, o cómo haces que el autor de un recuadro sea autor, ¿no? A veces, entonces... bueno, sí, lo quería decir porque si Pablo los escucha va a decir, yo no soy coautor, y es mi trabajo. Pero hay mucha literatura, muchos productos que nosotros hacemos y son de divulgación y que luego no sabe uno cómo meterlos a la academia. Pero ese ejercicio también fue muy interesante de aquí para allá, ¿no? Muchísimas gracias, creo que hicieron un resumen buenísimo. Y esta parte última del el espagueti, ¿cómo se llaman? Ensalada de letras. Les quedó padrísimo, está súper bien. Muchísimas gracias. Ahí me faltó invertirles más a la transdisciplinariedad. La verdad es que muchos o sea, unos comentarios finales que tenemos es que al final este documento tiene tareas específicas. Una de esas que nos cae a nosotros y a nuestro grupo de investigación es, a ver, estos monitoreos que están haciendo, de verdad los tenemos que seguir haciendo porque es los que van a informar las diferentes escalas, los umbrales, las trayectorias.
Y entonces es algo súper valioso porque al final le pido dinero a alguien para que nos dé dinero para monitorear y te dicen, claro que sí, es súper buena idea, ahí te van para 2 años. Y dices, bueno, el monitoreo de 2 años pues no es un monitoreo, tiene que ser por lo mismo 10 o 15 o 200 años, ¿no? O sea, no hay fuentes de financiamiento o estos... es otra vez la complejidad de las escalas, ¿no? Porque no estamos hablando con los tomadores de decisiones a la misma escala, no estamos hablando con los productores a la misma escala, no estamos hablando con nuestros colegas o en esta gama de actores tenemos que hacerlo y esas son las tareas que nos deja este libro, ¿no? O sea, al final es un ejercicio académico, pero creo que es esta llave otra vez, repito, que, a ver, vámonos a probarlo. Y ya hay ejemplos que se han hecho y aquí están. No, y sobre todo que precisamente, y justo cuando estábamos empezando la transmisión, por ahí salió un tuit muy interesante en el que critican precisamente los programas de monitoreo cuando se quedan solo en toma de datos, pero que no tienen incidencia en manejo, no tienen incidencia en mejorar nada, ¿no? Y entonces aquí es donde también es el reto, ¿no? O sea, el reto no solo es que utilizar esta información para decir, es importante hacer monitoreos, tener líneas de tiempo, tener bases de datos, pero además, ¿para qué va a servir eso, no? Y precisamente la visión de resiliencia de esos ecosistemas te permite tener esa visión integral, ¿no? Porque no nada más te quedas en la toma de datos, sino que te tomas esta variable, ¿cómo va a afectar mi sistema, ¿no? ¿Cómo va a afectar a las otras componentes, ¿no? Y sí, ¿no? Ahí está pues la riqueza de esta visión y la necesidad de invitar precisamente a todos los colegas, a los coautores, ¿no? Que ya se están dando cuenta de que la ciencia que hacen realmente puede incidir en otras partes, ¿no? Entonces, pues digo, a trabajar y pues de nuevo, no al contrario, el agradecimiento es nuestro por considerarnos, por escuchar nuestros soliloquios y pues digo, a seguir trabajando, un gusto y muy honrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. A mí me pareció una forma muy dinámica de hablar de un producto que es muy adecuado y que además nos va a servir a todos, ¿no? Me gustaría invitar a todas las personas que nos están escuchando a promover el enlace que tenemos ahorita con el libro, donde lo pueden descargar en PDF y también en versión de .pub, para que pues el libro que está dedicado a varios aspectos y a varios actores, pues llegue a todos, ¿no? Entonces hay que aprovechar esta plataforma y que lo tenemos en versión en línea. Entonces sí pedimos por favor que todos lo compartamos con todas las personas, creamos o aunque no creamos que les pueden servir, porque al final quien menos cree es el que más nos puede ayudar. Doctores, muchísimas gracias. Doy un agradecimiento a todos ustedes por su presencia, al doctor Luis Malpica y al doctor Rodrigo Beas por esta entretenida presentación y análisis del libro de resiliencia de sus ecosistemas costeros. Un cordial saludo y un agradecimiento también a la doctora Sofía Ávila y a la doctora Ileana Espejel por contarnos un poquito más sobre el detrás de cámaras, ¿no? El detrás del libro, y también por tomarse el tiempo para hacer esta recopilación de trabajos. Todos estamos esperando la segunda versión. No hemos terminado de leer la primera y esperamos más, ¿no? Les mandan muchísimos saludos en el chat de Lanresc y una disculpa por todas estas detalles técnicos que tuvimos. Muchísimas gracias a todos y esperemos que se animen a descargar y a consultar el libro. Muchísimas gracias y me parece que eso es todo. No sé si tengan algo más que agregar. Pues muchas gracias y muchas gracias a Ileana que se subió al barco a la mitad del proceso. Bueno, ya estaba, pero me ayudó muchísimo. Sin ella realmente no hubiéramos podido concretar este libro. Gracias. Listo, pues muchísimas gracias.